Buenas tardes, compañeras y compañeros, sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de su podcast Bitácora Sindical. Para nosotros siempre es un gusto que se conecten, nos escuchen y nos vean a cualquier hora que lo hagan. Se los agradecemos y nuevamente, compañero Montero, un gusto estar contigo. Muy buenas tardes, en esta compañera. nueva emisión. Hoy siendo jueves, la semana pasada nos atrasamos un día nada más, pero gracias a nuestros productores que hacen todo lo posible para que estos programas salgan al aire en el momento que tengan que salir. Gracias a nuestros productores, salimos tarde. Gracias, no, en verdad, gracias a los compañeros que se esfuerzan cada día para que estos programas salgan al aire. Y bueno, hoy vamos a hablar de un poco de lo que se vivió en la marcha del 1 de mayo, y no solamente aquí en la Ciudad de México, sino en las secciones foráneas, un poco de la revisión contractual de Tech Marketing 2025-2027 y un poco de la revisión de Telmex y CTBR, que son los temas que traemos ahorita presentes y pendientes sobre todo. Y bueno, la marcha del 1, como la habíamos comentado en programas anteriores, la cita era en el eje central y 5 de mayo para dar inicio y marchar junto con las organizaciones de la ONT y la AGT para llegar al Zócalo, bueno, a la explanada del Zócalo, donde estaba el templete, donde estaban las y los compañeros líderes sindicales de cada una de las organizaciones, pasar por ahí y posteriormente retirarnos, porque no solamente éramos nosotros, obviamente había muchos más contingentes. De hecho, ya al término de nuestra participación, de regreso, se veía que venía el contingente desde Paseo de la Reforma, entonces quiere decir que terminó ya tarde el último contingente, pero bueno, la participación se vio de las organizaciones sindicales y sociales y la presencia de nuestro compañero Francisco en el templete, en la descubierta que iba hasta el frente con los líderes, y de nuestras compañeras y compañeros de cada una de las especialidades de sección matriz, y las y los compañeros de la caja de ahorro que también estuvieron presentes, las y los compañeros de las secciones integrales del Estado de México que también nos acompañaron. Y un dato interesante, importante, fue una muñequita que hicieron los compañeros de distintas especialidades de San Juan. Como la serie, ¿no? Ajá, del juego de calamar. Una muñeca gigante con con el vestidito con un vestidito azul que decía aquí Sindicato de Telefonistas y tenía el logo de Telmex, que lo estaba manejando un compañero de Sosomo, creo, ¿no? de Sosomo, que me parece. Entonces, muy interesante nuestra marcha, las y los compañeros con toda la actitud, haciéndonos escuchar, haciéndonos ver, y las y los compañeros que estuvieron en el templete, diciendo las consignas, y durante el camino también las y los compañeros que fueron gritando consignas sobre lo que las y los trabajadores solicitamos como cada año a la empresa y al gobierno para beneficio de la clase trabajadora. Y también se vivió en las diferentes secciones foráneas, algunas lo hicieron de manera diferente por cuestión de seguridad, pero en todas hubo participación, cada una a su manera. Hicieron mítines, algunos sí hicieron marcha meeting, y bueno, en diferentes partes del país nos hicimos escuchar. En los 31 estados de los 32 de la República Mexicana estuvimos presentes los telefonistas como cada año, exigiendo nuestros derechos. Así es, compañera Jessie. Y bueno, pues haciendo referencia de lo que comenta nuestra compañera Jessie, pues bueno, esto último, destacar que todas las secciones a nivel nacional se hicieron las marchas, los mítines, en una solo en el recinto sindical, pero al final de cuentas sí, no se dejó de tener esta actividad del 1 de mayo. Y aquí en la Ciudad de México, bueno, pues ahora sí que este proceso unitario vamos por muy buen puerto, muy buen camino. Fue una marcha diferente a lo que normalmente ya en los últimos años venimos manejando,
porque hace muchos años se hacían las marchas del 1 de mayo y era igual. La diferencia era que se estaban los líderes en el templete y arriba estaba los diferentes presidentes de la nación en su momento, y tú pasabas y pues era el saludo. A mí me tocó esa experiencia como hijo de trabajador y la verdad fue también buena. En ese sentido también pues era una situación de mantener un poco el orden, algo complicado, porque como no fue como en esta ocasión que todos entramos por la calle 5 de Mayo, Sí. sino entraban por otras calles alrededor, y luego los cruces de 5 de Mayo, 6 de septiembre, Madero, etcétera, pues se hacía un cuello de botella para entrar al Zócalo de la Ciudad de México, y en ese sentido había muchas turbulencias, había el estarse aventando de un sindicato a otro, y Empujones. sí, precisamente para que todos querían pasar. Pero bueno, poco a poco se fue generando un poco de orden, fuimos estableciendo más logística para mejorar esta parte ya entrando al Zócalo, inclusive con vallas de compañeras, con humanas y algunos con palos y demás. Y bueno, ya ahí eso se hacía más sólido y era difícil que pudieran romper nuestro contingente. En ese sentido ya pasábamos completo. Sí es complicado porque también estaban los petroleros, estaban los del ESME, que también en su momento eran organizaciones grandes. Sí. Y bueno, en este momento yo creo que la gran mayoría mantuvo un buen orden para llegar al Zócalo de la Ciudad de México. Se respetaron los acuerdos en el sentido de ir conforme se acordó el desfile, Más o menos. esperando con la entrada al principio de como se acordó con los de ASPA por la situación de su revisión, los de ASA, también los familiares de los 43, obvio al principio la descubierta con todos los líderes sindicales de la CROC, de la CROM, de la UNT y del AGT en general, Mesa de Diálogo Sindical, y en ese sentido pues fue una buena organización. En esa parte se respetó todo eso, como dice la compañera, hubo uno que otro problemilla, pero al final de cuentas nada que no se pudo resolver en su momento, y la marcha para mí fue un gran éxito de ese proceso unitario. Posteriormente ya llegaron los compañeros de la nueva central y de la CENTE, bueno, que al final de cuentas su convocatoria era desde el Ángel de la Independencia a las 9 de la mañana, y bueno, en ese sentido fue un buen proceso unitario. Desafortunadamente llegaron mucho después de que lo que acabó nuestro mitin, y ya ellos no pudieron accesar al sonido porque el gobierno de la Ciudad de México pues tenía estipulado cierto horario, y en ese contexto pues se respetó. Terminó, les digo, un poquito antes, y bueno, posteriormente de que se llevó a cabo nuestra marcha, y que al final de cuentas los que estuvieron como maestros de ceremonias, maestras, dieron toda la semblanza de cada contingente, de cada organización sindical, y en ese sentido pues fue también destacar el manifiesto que ya le diste lectura la semana pasada, y asimismo se refrendó los comentarios con nuestro compañero Givanel, y en ese contexto pues es importante destacar que lo que estamos demandando pues es un beneficio para la clase trabajadora en general, pero no nada más eso, sino el beneficio de nuestra nación, el beneficio de nuestro país. Sí. Cada sector que haga diferentes planteamientos con el gobierno federal, nosotros en la parte de telecomunicaciones, los compañeros de aviación, pues en la parte aérea también, para el beneficio de los clientes de la nación, y que se brinden mejores servicios en todos los contextos, el educativo, el nivel medio superior, las escuelas que están alrededor de la UNT, como son los compañeros de Sudconalep, de las tecnológicas de Nezahualcóyotl, etcétera, ahora Aspatesi, que también se ha sumado con estos sistemas escolares, asimismo como los compañeros también del STUNAM en la parte académica, y bueno,
cada sector al final de cuentas tiene sus planteamientos para beneficio de la nación, Sí. en el sector educativo a todos los niveles, los de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que ahí se haga un paréntesis. Nosotros también coincidimos con esta demanda que al final de cuentas está afectando esta ley del ISSSTE que quieren implementar a toda la clase trabajadora, no nada más a los maestros, porque también en todas estas organizaciones de la UNT, AGT, FASU, ENADI, Mesa de Diálogo Sindical, pues tenemos diferentes compañeros y compañeras de otros sindicatos que a final de cuentas están regidos por por esta parte del ISSSTE, entonces también van a salir afectados y precisamente por eso no estamos a favor de lo que ya nosotros hemos sido afectados como Seguro Social en cuanto a la ley del 97. En ese sentido, pues queda claro ejemplo que nosotros, pues al final de cuentas, estamos sumando también estos esfuerzos para no aceptar esta ley que va en perjuicio de la clase trabajadora. En ese sentido, pues también están las demás demandas, que al final de cuentas lo que buscamos es un bien colectivo y cada sector haga lo propio. Para ello se elaboró un documento que fue entregado por el compañero Francisco Hernández Juárez y asimismo el compañero Isaías, que fueron invitados con otros líderes sindicales a la comida en el Palacio Nacional por la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta de la Nación, y en ese sentido pues ahí hicieron de conocimiento de sus demandas y también se entregó ese documento en mano a la doctora pues para hacer esos compromisos. El compromiso que hace ella es que sí lo más pronto va a acudir a ese comunicado, a ese llamado, para que al final de cuentas nosotros lo que buscamos en todos estos sectores es que realmente se tenga ese diálogo, cada sector establezca sus propuestas que tienen y no nada más es buscar un beneficio de la clase trabajadora, sino simplemente también el beneficio de la nación en general, porque tenemos muchas demandas pendientes, entre ellos la parte del sector salud en general, las demandas que se tienen con los médicos, con los y las enfermeras, porque al final de cuentas ellos necesitan mejores insumos, más medicamentos, o sea, tener la infraestructura necesaria para poder seguir atendiendo en lo general las enfermedades que hay en nuestro país, ahora con estos brotes que se están dando de nuevas epidemias de sarampión, etcétera, parte de los problemas de las vías respiratorias, y bueno, en ese sentido, pues es importante que se puedan atender en tiempo y forma, pero si no tienen medicamentos, si no tienen un lugar donde puedan meter a los pacientes esta infraestructura necesaria, los instrumentos para poder atenderlos en alguna emergencia, en alguna operación, el personal, en todos los sentidos, hasta el mismo de limpieza, una buena preparación, porque no puedes tener un área de limpieza igual en un contexto de un consultorio, por ejemplo, que en un ahora sí que donde se hacen las operaciones, en donde hacen sus trabajos, ¿no? Los cirujanos, que son estos quirófanos que al final de cuentas necesitan una asepsia a fondo, no es nada más una limpieza con maestro limpio y se acabó, ¿no? Sino es a conciencia. Entonces todo eso necesitan esos insumos, necesitan esa mejor preparación todos en ese contexto de limpieza, por ejemplo, y así cada sector, ¿no? Por eso digo, las demandas que se están haciendo por los diferentes sectores van en ese contexto para beneficio, vuelvo a reiterar, de la nación, ¿no? Y en ese contexto, pues bueno, esperar que se dé una buena respuesta de parte de la doctora para poder tener ya estas mesas de trabajo en lo particular y que posteriormente se pueda reunir con todos los líderes que se les hizo llegar ese escrito, ¿no? En ese sentido, pues es parte de lo que yo puedo comentar hasta ahorita de lo del 1 de mayo. Sí, también una de nuestras consignas o de los temas importantes que demandamos es la inclusión de los jóvenes y las mujeres en todos los ámbitos, porque es justo lo que comentábamos la vez pasada, ¿no? Eres joven y acabas de salir, por ejemplo, de la universidad y te piden experiencia de 30 años, ¿no? Tienes 20. O sea, un ejemplo burdo, pero pasa mucho, ¿no? Entonces estás saliendo, buscas trabajo
o ya tienes trabajo y buscas adentrarte o hacer cosas y en vez de apoyarte y enseñarte porque eres joven, te ponen el pie, ¿no? Y la sociedad cada día va cambiando, cada día somos jóvenes, entonces sí, la inclusión de los jóvenes y también de las mujeres, porque Y de los ahora viejitos. y de los viejitos y de las mujeres en todos los ámbitos, porque sí, hasta hace poco era muy raro ver, no sé, vamos a decirlo, un ejemplo social, ¿no? Que vas a comprar algún juguete y jamás ves no sé, unos juguetitos para construir para niñas, ¿no? Eso está en el lado de niños. Para las niñas ves juguetes de un enuco, de una cocinita, de no sé qué. Hay ahora hasta en esos simples, que nos parecen a nosotros simples, pero son mensajes que nos llegan desde que somos niños o niñas. Ya hay kit para ser, no sé, doctor o doctora, ¿no? Kit para ser ingeniera o ingeniero. Hasta la forma de pronunciarlo, hasta la forma de dirigirte a alguien es importante. Y hasta hace poco no había una ley que dijera debe haber igualdad, ¿no? Hasta hace poco era así como, no era un tema tan importante ni tan sonado, podemos decirlo hasta cierto punto. Era algo que se daba por hecho, ¿no? Que si buscabas a un arquitecto, o era arquitecto, o sea, era hombre, ¿no? Si buscabas a algo de ingeniería, pues tenía que ser con un hombre. Presidente, jamás en la historia de México había una presidenta, ¿no? Hasta el momento. Entonces, y no solamente aquí, sino en los diferentes países ya se ha ido presentando en que sí, también las mujeres podemos, también los jóvenes podemos. Hay que dar la oportunidad a quien sea, ya sea hombre, sea mujer, sea cualquier persona, todos los individuos hay que darles la misma oportunidad para demostrar lo que pueden hacer y las ideas. Claro que sí, pues no es una idea buena o no es una idea en beneficio de la sociedad, pues obviamente no, pero siempre se busca. Y además de eso, lo que todas las organizaciones sindicales buscamos es el beneficio para la sociedad en general. Porque si hay una ley de telecomunicaciones que sea buena y factible, vas a tener un buen servicio de telecomunicaciones. Si hay infraestructura, por ejemplo, en el metro de la Ciudad de México y hay inversión, obviamente vas a poder trasladarte de un lugar a otro en los mejores autobuses, va a haber, no se van a estar descomponiendo cada rato, ¿verdad? O pararse a cada rato el metro porque ya no sirve, que porque algo pasó, que porque se cayó la línea del metro. Si se invierte en eso, pues obviamente beneficia a la sociedad. Un dato interesante que estaba escuchando el otro día en las noticias es que, por ejemplo, en Japón son tan puntuales y tan exigentes con la puntualidad que si el tren te indica a qué hora va a llegar y a qué hora va a salir del punto A y a qué hora va a llegar al punto B. Entonces tú ya planeas tu día, o si yo tengo que llegar a las 8, tengo que tomar mi tren que sale a las 7 y es seguro que llega a 7:30 para que yo todavía me traslade tal vez caminando en un segundo transporte a mi lugar de trabajo. Si por alguna razón el metro se retrasa, no es tu culpa, es culpa del metro, entonces vas y te dan un justificante que es válido en tu trabajo, porque están comprometidos y están seguros de que su infraestructura es la mejor, porque la inversión es la suficiente para poder tener un buen transporte. Entonces ellos te aseguran que vas a llegar a tiempo, y si no llegas a tiempo, entonces ellos te justifican porque fue su error, pero hasta en eso se preocupan. Entonces, y justo lo que tú decías de los hospitales, sí falta personal porque vas al IMSS o al ISSSTE y te dicen, sí, te voy a dar cita en diciembre del año que viene, porque nada más hay un doctor, por ejemplo, un oncólogo, ¿no?
para atender a una población de cuántas personas. Entonces, todo es en beneficio de la sociedad, no estamos pidiendo nada que no se deba, no estamos pidiendo nada que no se pueda, estamos pidiendo simplemente ser suficientes para poder dar el mejor servicio pues a las personas de nuestra nación, que es lo que nos merecemos, ¿no? Es correcto. Y precisamente pues ese es el sentir de la clase trabajadora, y en ese contexto pues se desarrolló esta marcha a nivel nacional de nosotros como sindicato de telefonistas, y en conjunto con algunas otras organizaciones, no nada más de la UNT, sino de la AGT, ahora de la Mesa de Diálogo Sindical, pues coincidimos en los diferentes estados. Sí. De los 32 solo uno no tenemos representación, y bueno, pues al final de cuentas tuvimos esta cobertura a nivel nacional, y bueno, pues ahí está también en este TRM Noticias toda esta información. Se compartieron diferentes fotografías, y también pues en las redes sociales hay diferentes compañeros, compañeras que al final de cuentas compartieron de sus secciones pues todo lo que se desarrolló en su momento, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido fue ese para mí éxito de esta marcha, que al final de cuentas seguimos todavía con estos procesos unitarios, debemos de coincidir más, yo creo que vamos por buen puerto, sí. Y vamos a poder lograr, yo creo, auguro, en un futuro no muy lejano, una buena marcha todavía mayor, unitariamente hablando, ¿no? Y si se perdieron algo del desfile 1 de mayo acá en Matriz, vayan al perfil de Facebook el compañero Montero, que ahí tiene de selfies con muy buenas con las y los compañeros de Matriz. No, y también ahí, pues ahora sí que me dio la tarea también de compartir lo de nuestra página del sindicato, de STRM Noticias, y asimismo de otros compañeros y compañeras, que la verdad sí es gustoso ver que a nivel nacional pudimos tener esa cobertura, algunos otros sus entrevistas en medios de comunicación, algunos otros ves ya esa conformación de lo que hemos venido comentando de las AGTs, como fue en Mérida, en Jalisco, y bueno, pues ahí están, en la misma página de la AGT, de la Asociación General de las y los Trabajadores, también están compartiendo, ¿no? Así es. Y bueno, una selfie. ¿Cómo no? Y como segundo punto... Selfie. Selfie. No, como segundo punto tenemos el tema que les comenté al inicio sobre la revisión contractual de nuestros compañeros, camaradas, ¿verdad? Isaac Mendoza, nuestro camarada y productor, que él es de Tech Marketing, quien nos platicó un poquito de lo que se vive en Tech Marketing, que está vigente una prórroga que se vence el 16 de mayo. En este espacio que se da, porque esta prórroga se generó el 16 de abril, de 30 días al 16 de mayo, se busca llegar a un acuerdo con la empresa, lo cual se ve un poco complicado, no diría un poco, se ve muy complicado, ya que la empresa no quiere ceder en nada, no está abierta al diálogo, y no sé qué es lo que busca, si de todos modos pues se tiene que resolver o se tiene que resolver, ¿no? Al final de cuentas no es algo que se pueda quedar en el aire, para eso es una negociación. Pero bueno, lo que nuestros compañeros y compañeras en general de Tech Marketing están solicitando es pues el incremento de salario, como todos nosotros, el paquete de prestaciones, y también nos comentaba el compañero Isaac que ellos siguen jornadas de 6, 7 u 8 horas. Turnos. Ajá. Y que el turno la jornada de 6 horas de ellos está por debajo del salario mínimo, entonces ellos están luchando para que no sea de esta forma, sino el salario mínimo por algo es mínimo, ¿no? Es lo mínimo que un trabajador puede percibir de su empleador. Igual ellos están solicitando su tercer centro, que fue afectado en el sismo del 2017,
Y como muchos de nosotros también, los compañeros de Tech Marketing se fueron a home office en pandemia por cuestión de salud, prevención de contagios y todo, se fueron a home office. Entonces la empresa ya está solicitando que regrese a sus centros de trabajo, pero ¿qué es lo importante? Ok, me quiero regresar a mi centro de trabajo, pero necesito que mi centro de trabajo esté bien, esté al 100%, porque si ya un centro de trabajo se vio afectado por un sismo en el 2017, pues los otros también pueden estar vulnerables, ¿no? Entonces la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en conjunto con Protección Civil, están haciendo recorridos de seguridad para verificar que los inmuebles estén en óptimas condiciones para que las y los trabajadores regresen de acuerdo a la solicitud de la empresa, que es lo que ellos quieren. Pero pues hasta que no aseguren, ¿verdad?, que todo está bien, pues no vamos a poner en riesgo la vida de las y los compañeros así como así. Y aparte no sé dónde piensan meterlos del tercer centro, porque si no tienen en dónde van a estar. Pero bueno, igualmente nos comentaba nuestros compañeros que de Tech Marketing está involucrada lo que es la comisión revisora, el comité, está el comité de huelga, los coordinadores y coordinadoras, por supuesto. ¿Tú eres coordinador? ¿No, verdad? De ahí no, solo de ahí no. De mi vida tampoco. Pero están en constantes pláticas y citas con la jueza en conciliación y arbitraje para ver qué se puede hacer, a qué términos se pueden llegar y que sea lo mejor para las y los trabajadores al final de cuentas. Sí, ahí en ese sentido de lo que comenta nuestra compañera Jessie, pues precisamente el día de mañana, viernes 9 de mayo, pues van a tener esta reunión con la jueza. Bueno, ya ahí ahora sí que, pues más que nada, que la empresa también empiece a tener realmente esas ganas de negociar, esas ganas de sacar esto adelante, porque pues ellos se emplazaron desde el año pasado para el 14 de febrero, ya el Día del Amor y la Amistad, siempre se la pasaron ya festejando que habían terminado esta revisión salarial o contractual. En este caso es la revisión salarial del marketing 2025 o 2027. Y bueno, en ese sentido, pues tener ya un acuerdo que ya en otras fechas pues hubieran podido lograr, pero siempre pues parece ser un tema similar o muy parecido o idéntico al de la revisión de Telmex y CTBR, que empiezan con el tema económico y que ya no pueden y que ya no hay manera. Pero al final de cuentas las demandas que hacen nuestros compañeros y compañeras de Tech Marketing son justas, son adecuadas, tienen que tener un centro de trabajo más, que es el cuarto centro que les hace falta. Cuarto. Al final de cuentas, aquí consultando con el compañero Isaac, que es de Tech Marketing, y en ese sentido que te tengan con las condiciones adecuadas de higiene y seguridad, que cuenten con esas garantías, porque al final de cuentas nuestros compañeros y compañeras pues ya tomarán sus decisiones, pero pues necesitan tener primero las condiciones adecuadas para poder regresar a sus centros de trabajo. Y en ese sentido, desde ahí, pues elaborar todo ello que está pendiente dentro de los temas de negociación, que al final de cuentas está el tema del home office, del teletrabajo, de las jornadas de 40 horas, que también está dentro del tema de negociación. Y en ese sentido, pues bueno, que puedan tener un buen acuerdo y que bueno, pues ahí ya con la situación de la jueza, pues se pueda lograr a que lleguen a una buena negociación y en ese sentido, pues evitar un conflicto innecesario. Al final de cuentas, la bolita está recayendo ahorita en la empresa y bueno, pues debe de tener un buen resultado para esta negociación con Tech Marketing, que al final de cuentas ya han pasado abril, mayo
2-3 meses posteriores al primer emplazamiento a huelga, emplazamiento a huelga que tenían, que fue el 14 de febrero, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, la idea es que ya lleguen a un buen acuerdo y bueno, así como veo las condiciones, ya como van a estar muy apretados los tiempos, la próxima semana es de, si no estoy mal, creo que jueves 16 de mayo, y bueno, en ese sentido, pues que ya pudieran tener un acuerdo nuestros compañeras y compañeras. Viernes. De mayo, viernes 16 de mayo. Viernes 16. Y en ese sentido que pudieran tener ya un acuerdo nuestros compañeras y compañeros de Tech Marketing, pero al final de cuentas todavía tendrían que realizar consultas y demás, y obvio, tendrían que prorrogar, pero bueno, pues vamos a esperar qué es lo que pasa, y pues ahí lo más seguro es que también haga una intervención nuestro secretario general, el compañero Francisco, para sacar esto adelante, ¿no? Y ya lleguen a buen puerto con estas negociaciones. Ese es mi comentario hasta ahorita. Sí, vamos a esperar a ver qué emana de la cita del día de mañana, viernes, y esperando que el diálogo con apoyo de la jueza sea benéfico para las y los compañeros, buscando siempre los beneficios de ellos y ellas. Y bueno, de la mano viene la revisión de Telmex CTBR, que es nuestra revisión salarial, la nuestra salarial, la de Tech Marketing es contractual. ¿Sí es contractual, no, Isaac? Es que aquí lo tenemos de productor, por eso estamos tan... Y es nuestra revisión, es revisión salarial, que es 2025-2026. Y bueno, como ustedes lo saben, tenemos emplazamiento también, por una parte el 9 de mayo, CTBR, y por otra parte el 12 de mayo para Telmex. Y bueno, lo que se abordó en el pliego petitorio, pues fue el salario, prestaciones, productividad, vacantes, materia de trabajo, capacitación, renovación permanente del parque vehicular, que aún no se ha dado, se ha pedido año con año, igual que las vacantes, y no lo hemos logrado al 100%, por eso dice permanente. Evolución tecnológica de teléfonos de México, como sabemos, necesitamos mucha infraestructura para poderle dar el servicio que nuestros clientes se merecen y que estamos con toda la disposición de darles, siempre y cuando la empresa nos dé la infraestructura y las herramientas necesarias para poder realizarlo. Y la fibra óptica, empezando por el reacomodo de la fibra óptica, donde no se ocupa en un lugar, poder ocuparla en otra y tener esa visión para poder ocuparlo. Y bueno, entre esas están todas las propuestas que ustedes, compañeros y compañeras, hicieron llegar a la Comisión Revisora a nivel nacional, como es el permiso por fallecimiento que aumente, el permiso por cumpleaños también, permiso para cuidados por enfermedad de hijos o hijas, aumento del periodo de lactancia, los gastos educacionales, entre otras solicitudes que llegaron para ser abordados en esta en esta revisión que tenemos ya encima, y buscando también que la empresa tenga la apertura para poder negociar, que no la ha tenido hasta el momento porque no ha presentado nada, pero se tienen reuniones constantes por parte de nuestros compañeros y compañeras que están encargados del grupo de negociador. Se mantienen constantes reuniones, igual nuestro compañero Francisco ha tenido reuniones con el subdirector. No dudamos que con su orientación e intervención, como siempre, saldremos avantes, pero no vamos a quitar el dedo del renglón, compañeros. Hay que permanecer presentes, hay que estar pendientes e informados para que a cualquier llamado podamos estar en el momento y el lugar que nos indiquen. Por eso era tan importante la participación en esta marcha del 1 de mayo, para que se viera la presencia, se viera la unidad, y tanto la empresa como el gobierno, la sociedad, se dé cuenta que estamos en pie de lucha y que no vamos a parar y que no nos vamos a detener, porque es en beneficio de las y los compañeros telefonistas esta revisión.
Mira, hay un par de notas que salieron el martes, 6 de mayo, en donde una es por el Sol de México. Dice: empresas de teléfonos de México sin acuerdo con trabajadores. De no sentarnos a lograr un acuerdo de huelga, siempre es un recurso que está en manos de los trabajadores, dijo nuestro secretario general, el compañero Francisco. Desde el 14 de febrero, la empresa Tecmarket, Telcel y Teléfonos de México debió resolver su negociación de revisión contractual. Sin embargo, más de 3 meses después, sigue sin llegar a un acuerdo con los trabajadores. Es fecha que no podemos ponernos de acuerdo porque la empresa simplemente le ha dado largas a la negociación y tampoco le ha dado importancia a la revisión salarial de los trabajadores de bienes raíces y Telmex, denunció nuestro compañero Francisco. En entrevista con El Sol de México, nuestro secretario general del Sindicato de Telefonistas también advirtió que de no convencer a los negociadores de la empresa, la huelga es un recurso que está en manos de los trabajadores y que la ley nos permite. Inclusive ya estamos negociando en la Secretaría de Trabajo y la jueza que llega a cabo, lo que decía nuestra compañera Jessie, la mediación de nuestro conflicto con lo de Tecmarketing también, ha tenido que ponerse enérgica porque insistió que la empresa le da largas y ya pasó el 25 de abril, que era el vencimiento para la negociación salarial. Y en caso de los trabajadores de bienes raíces y teléfonos de México, tampoco la empresa le ha dado importancia al que requiere. Pareciera que nos quiere juntar los conflictos, y por las actitudes y las notas que he visto del dueño Carlos Slimelú, condenado a las pensiones y queriendo quitar la jubilación, no sé si nos prepara una agresión y quiera juntar todos los elementos. Pero con un dejo de esperanza, dijo: también espero que no sea así. Tengo una reunión con el director y espero que eso sirva para darle salida a este problema. Pero soy escéptico, reconoció. Son tácticas de la negociación. Yo creo, no puedo evitar verlo como la actitud de juntar los conflictos de diversas empresas y con ello provocar una situación que venga a ver, porque inclusive se señala sobre todo problemas de situación financiera de la empresa y eso es una verdad a medias, porque ya no tiene los ingresos que antes por decisiones que ellos mismos de sacar los servicios más rentables y porque no han querido invertir lo que se requiere, pero no porque no sea un buen negocio de Teléfonos de México y porque no sea el sistema nervioso central de este país. En la parte de telecomunicaciones, sí, con la fibra óptica, todo el desplazamiento que se ha hecho por la mayoría de nuestros compañeros. Dice: la red de fibra óptica de Teléfonos de México es la más importante del país, con 500,000 de kilómetros, pero prefieren un poco dejar que no se use como corresponde, con tal de mantener ese criterio de que Teléfonos de México no es un negocio, respondió el líder del sindicato de telefonistas al Sol de México. Ante esta situación, el líder nacional de los telefonistas dijo: espero convencerlos de que sentarnos a lograr un acuerdo, pero si no, pues la huelga siempre es un recurso que está en manos de los trabajadores y que la ley nos permite. Pues al final de cuentas es una herramienta que podemos usar. Y hay una, que no voy a darle lectura a todo, de nota por el economista de Nicolás Lucas, que salió también el martes, ya por la tarde, en donde dice Telmex pierde otros 92 millones de dólares y su dominio del mercado fijo se reduce al 27%. Telmex se reduce su participación general en el mercado de telecomunicaciones fijas del 65 del año 2014 al 27 para que arranque del 2025, lo que implicará una inversión de la política regulatoria que pesa sobre esta compañía desde hace 11 años. La novedad está en que Telmex anuncia que su participación del mercado ha ido reduciendo trimestre con trimestre para ubicarse en el 27% a nivel nacional de los servicios fijos de México, un dato de que esta compañía se apoyaría próximamente para sustentar que la regulación asimétrica del regulador para Telmex debería modificarse como parte del actual contexto de la reforma constitucional al marco de telecomunicaciones del país. Y bueno, en ese sentido, pues esta información puede ser irrefutable
por las autoridades regulatorias de Telmex y su matriz América Móvil. Tendrían un argumento para solicitar una reescritura de la política regulatoria particular que se aplica a esta compañía de marzo del 2014, una que la obligó a dividirse en dos y a permitirse de terceras empresas pudiera usar su fibra óptica para configurar productos de televisión de paga y otros de video que a la misma Telmex está impedida de ofrecer. Bueno, en ese sentido, porque todavía es larga la nota, se las recomiendo. Es más, la vamos a poner ahí en el programa. Es del Economista. Para que la lean completa. Pero al final de cuentas, con lo que hace referencia a la nota del Sol de México y esta nota del Economista, pues van de la mano. En primera, esta situación financiera y económica de Teléfonos de México no es propiciada por ninguno de nosotros como sindicato de telefonistas. Ningún compañero ni compañera es responsable de esta situación. ¿Ella qué hizo? Mañosamente pasar lo más rentable, lo más jugoso del negocio a sus otras empresas de telecomunicaciones, y en ese contexto Teléfonos de México pues sí lo redujo. Sí. Pero al final de cuentas eso se mostró en una mesa de negociación con lo que investigamos nosotros como sindicato, con estudios actuariales, con el doctor Víctor Pavón, que nos apoyó en ese contexto para demostrarle todo esto que estamos comentando con una situación veraz y con números y con cifras y con sustento legal, que también ahí estuvo también participando nuestro compañero Carlos Mendoza. Y en ese contexto, pues al final de cuentas nosotros lo que hicimos fue evidenciar ante las autoridades que esta situación en primera no fue propiciada por los trabajadores. Y lo que dice la nota del Sol de México, nuestro secretario general, que al final de cuentas es una empresa que puede ser rentable, no nada más porque tiene un despliegue de fibra óptica y el sistema nervioso de las telecomunicaciones de 500,000 kilómetros de fibra, sí, sino también por la parte de la evolución tecnológica, en donde también ahí nosotros podemos ser partícipes de esta situación de evolución como sindicato de telefonistas, incluyendo a la empresa Teléfonos de México para que siga invirtiendo, para que no se haga aguaje, con pocas palabras, como lo comentabas, bueno, no con esas palabras, la compañera Jessie, pero es una realidad, porque al final de cuentas está tirando al piso la empresa, pataleando, diciendo que no tiene dinero y que ha tenido estas pérdidas, sí, pero son por tus decisiones, empresa, son por tus decisiones, director y Carlos Slim, porque al final de cuentas ustedes, si realmente quisieran esto, sacarlo adelante, escucharían a los trabajadores. Si hay una situación legal en telecomunicaciones por la situación de la separación funcional, pero al final de cuentas no hemos tenido ni siquiera un acuerdo empresa y sindicato para esa parte. Ustedes se van por la libre y ya quieren actuar de esa manera. Son cuestiones unilaterales que siempre la empresa quiere llevar a cabo, pero se ha topado con la horma de su zapato, porque el sindicato no es un organismo en el cual puedan jugar con él. Saben que nosotros podemos llegar a ejercer un derecho como clase trabajadora, que en dado caso sería la huelga. Nosotros no queremos llegar a esos conflictos, lo que queremos es un buen acuerdo por beneficio de nuestra fuente de empleo, por nosotros como compañeros y compañeras, como sindicato de telefonistas, para que tengamos una estabilidad buena, como no, como trabajadores, y asimismo nuestros compañeros de Tech Marketing. Pero eso todavía va más allá, porque al final de cuentas esto replica en las telecomunicaciones de la nación, y ahí se puede ver una mejora en las telecomunicaciones de nuestro país, ¿no? En ese sentido, es parte de lo que nosotros estamos negociando. Vamos a esperar qué es lo que pasa en estos días y la próxima semana. Al final de cuentas tenemos una Asamblea Nacional de Representantes que ya se estableció. Sí. Ahorita al final de cuentas ellos siguen con su permiso, nuestros compañeros delegadas, pero al final de cuentas están pendientes por cualquier llamado en cualquier momento para poder llegar a un acuerdo. Nosotros volvemos a reiterar, como Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, con esta sección 159 Tech Marketing, que al final de cuentas vamos de la mano y estamos juntos en estas negociaciones, tanto revisión contractual como salarial, para sacar avante estas negociaciones, y que no queda por nosotros como sindicato, ¿no? Y que al final de cuentas, ya con la intervención ahora de la jueza, las autoridades, y esperemos que nosotros no tengamos que llegar a eso, pero si no, pues ni modo, ¿no?
que ya se tomen las decisiones correspondientes y que diga la última palabra el juez o la jueza que nos toque en su momento y ya decidamos, ¿no? Si nos vamos por esa última y definitiva propuesta, como le hemos llamado, o el emplazamiento a huelga, ¿no? Exacto. O el estallamiento a huelga, perdón. Sí, nuestro último recurso, que ya tenemos después de tantos años, tenemos una experiencia reciente en donde participamos la mayoría de las y los compañeros que estamos hoy en día laborando. Entonces no es algo tampoco extraño para nosotros. No tengamos miedo, compañeros y compañeras, hay que utilizar todos los recursos, obviamente, como lo comentamos en cada programa. Lo que buscamos es el diálogo y ojalá se pueda dar una buena negociación sin llegar a ese último recurso, pero tampoco dudaremos en utilizarlo porque ahí está y es nuestro derecho, ¿no? Y bueno, para ir cerrando ya el programa, no hay dinámica, Montero. Pero dinámico, sí. Pero bueno, siempre agradecerles que se puedan conectar a escucharnos, a vernos. No se pierdan esta emisión ni ninguna de las otras emisiones de la barra de STRM Noticias. Todos los programas tienen información valiosa. Denle like si les gustó, si no les gustó también déjenos comentarios. Siempre son bienvenidos y compártanlos para que las y los compañeros a nivel nacional tengan esta información. Mantengámonos atentos a la información que se vierta de nuestras redes sociales oficiales, así como de la página. Y bueno, nos vemos para la próxima. Yo nada más me despido con esto, compañera Jessie. El sindicato de telefonistas, compañeras y compañeros, es un sindicato muy fuerte. Es un sindicato que siempre ha tenido la capacidad de negociar, siempre ha tenido la capacidad de sacar adelante a su fuente de empleo, y al final de cuentas, en las luchas en las que estamos ahorita actualmente en esta revisión tanto de Tech Marketing contractual y salarial de teléfonos de México y CTBR, en ese sentido no tengan ni la menor duda de que vamos a salir avante. Que es complicado, sí, ya lo hemos visto, hemos vivido muchas circunstancias en las cuales tenemos que utilizar diferentes medios, diferentes herramientas, como lo que ha sido de sacar filiales, de tener otras circunstancias allá alrededor de paros escalonados y demás, pero al final de cuentas nosotros vamos a seguir actuando, no vamos a dejar que la empresa, el director, el dueño, quieran amedrentarnos, y al final de cuentas tengan la seguridad de que tenemos al mejor líder sindical, no es presunción, pero es una realidad que se ha tenido, o uno de los mejores en este país, en donde la historia no nos deja mentir. Al liderazgo que lleva desde 1976 a la fecha, vean todo lo que hemos ganado, no hemos perdido, porque a lo mejor hay quienes digan que en un contrato colectivo de trabajo como Telmex han tenido pérdidas. Dígame cuáles. ¿Qué pérdidas hemos tenido? Al contrario, hemos ganado mucho, hemos hecho hasta demandas a las autoridades federales en su momento, algunas las hemos logrado, la otra que también queríamos lograr impulsar, porque al final de cuentas, pues nosotros también queremos quedar libre de algunos impuestos, como es el tema que está en la prestación esta del ahorro, y en ese sentido nosotros, pues al final de cuentas ganamos, no logramos revertirlo completamente por esta ley de fiscal, pero al final de cuentas tuvimos una buena negociación, se hizo su demanda en el 2016 en su momento, al final de cuentas no se logró, hay alguno otro que quiere ser oportunista. Ya ustedes sabrán, compañeros y compañeras, si toman su decisión de que les quieran que les roben su dinero, es su decisión. Nuestro sindicato siempre ha sido con una transparencia que se ha dado para todo trámite, no cobramos absolutamente nada. La demanda última que ganamos fue buena en el 2012, donde ahí sí logramos en su momento que nos regresaran un impuesto que nosotros teníamos derecho a él. En ese sentido, no se dejen guiar, yo sí los invitaría
a que mejor se acerquen con sus representantes sindicales, delegados, coordinación aquí en el Comité Ejecutivo Nacional, sus comités locales a nivel nacional. En ese sentido, busquen toda esa información y todo trámite en el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana es gratuito. No cobramos absolutamente nada y siempre vamos por un beneficio para los y las trabajadoras, ¿no? Hasta ahí yo dejaría mi comentario, compañera Jessie. Perfecto, excelentes comentarios para concluir con este programa. Nuevamente, muchas gracias por vernos y hasta el lunes. No es cierto, hasta el jueves. Gracias, compañera Jessie, un honor. Hasta la próxima. Gracias a los productores. Gracias. Ya se fueron.